amonestación es amonestación. Lo paso al grupo, al Power. Yo estaba por filmarte la clase, pero bueno. Bueno, entonces, es normal que a partir de determinado momento del juego, la adrenalina, el cortisol y todas las hormonas empiezan a jugarle en contra al jugador. Y ahí interviene el árbitro. Recuerden ustedes que lo que FIFA pide, FIFA le pide a AFA, a Conmebol, a AFA, a las ligas, los árbitros tienen que ser preventivos, proactivos y comunicativos. Y empezamos acá, también esta clase está un poco orientada a que puedan llegar a salir a los provinciales, para informarse, porque se dice que el árbitro se hace cargo del juego a partir del momento que toma conocimiento que va a ser árbitro de ese partido. A partir de ese momento, el árbitro pasa a ser o pasa a formar parte de ese juego. Lo ideal sería que si a Facu le dan el COP contra Juventud Unida de Oberá, que averigüe, por ejemplo, la historia del partido. O sea, ¿jugaron el año pasado? ¿Esos equipos jugaron? ¿Quiénes jugaron? ¿De qué liga? Busquemos de qué liga, porque están en las designaciones por ahí. En el grupo, ¿quién fue el árbitro? Che, busquemos. Mario, ¿tenés el teléfono de...? Los antecedentes, seguro. Exactamente, la historia de ese partido. Sí. O si ya se cruzaron alguna vez. Claro, ¿qué pasó en ese partido? Entonces lo buscamos al árbitro, que fue Daniel Moreno. Claro, y consultamos. Entonces, che, Daniel, ¿cómo te va? Mira, yo soy Facu, tengo tal partido, vos lo dijiste el año pasado, el año pasado. ¿Qué te pareció? ¿Cómo te fue? ¿Quién es el jugador? ¿Quién es el problemático? Claro. Es una muy buena hacer ese tipo de cosas, porque uno ya va informado. Entonces, Damián te va a decir, che, mirá, lo tuve que echar al 2 porque le pegó una piña a uno. Entonces, cuando entras a la cancha, sabés que tenés que cuidarte que el 2 se la va a poner a alguien. ¿Entendés? Pero eso dice la historia del partido anterior. Habilidad de jugadores y marcas del adversario. Recuerden que dentro de las 3 grandes funciones que tiene el árbitro, que no están escritas en ningún lado, dice mantener el balón la mayor cantidad de tiempo posible en movimiento, que se hagan goles, y la otra es cuidar al jugador habilidoso. Cuidar al jugador habilidoso es una de las grandes tareas que tiene el árbitro dentro del campo de juego. Entonces nosotros en los primeros minutos del juego ya nos damos cuenta quién es el jugador que agarra la pelota y sale hacia el arco. Ese es el habilidoso. Y a ese, cuando vaya a recibir la pelota, nos tenemos que acercar o posicionar, porque sabemos que a ese se la van a poner. Se la van a poner. Para prevenir los conflictos, el primer error que tienen los árbitros para que un partido se descaliente es no sancionar las faltas. El siga-siga. El siga-siga del árbitro tiene que ser lo menos posible, porque eso hace que el jugador que recibe la falta ya se calienta, lo vamos a ver un poco más adelante. Salvo que sea un contraataque, salvo que sea un jugador al frente del área o sea una manifiesta de gol. Claro, eso ya otorgamos una ventaja. Pero hay veces que por ahí le pegan a un jugador, no hay una ventaja, no hay un ataque prometedor, no hay una ocasión manifiesta de gol, y a veces el árbitro dice siga así, pero ya le pegan para atrás. ¿Sí? Más que nada, jugar por ahí que están en mitad de campo, en esa zona. Claro, entonces tratar de peligro de... Esto es ser preventivo y proactivo, tratar de que el partido, siempre que el partido no se caliente. Eso es una función del árbitro, digamos. Y tenemos los 2 tipos de reacciones: la reacción del jugador que le comete la falta y la reacción de los compañeros por hacer justicia.
le pegó la patada ahí a Diego y ya va a saltar Carlito ahí y Héctor a querer empujarlo a Rodrigo y se arma el talento. Entonces hay que tratar de que esto no suceda. Las estrategias del árbitro para prevenir los conflictos, está dado dentro, esto es una estadística, está dado dentro de los primeros 7 minutos. En los primeros 7 minutos de juego del partido se establece la relación árbitro-jugador. Si en esos 7 minutos el árbitro no sancionó una falta, no cobró algo que tenía que cobrar, dejó pasar alguna cosa, no otorgó una ventaja correctamente, ya a partir de ese momento se empieza a calentar el partido y ya no lo para más. Entonces, si dentro de los primeros 7 minutos el árbitro se impone y impone su personalidad, su carácter, y los jugadores saben que con ese árbitro no se jode, en los primeros 7 minutos vamos a andar bárbaro. Tener actitud para enfrentar el primer problema ocurrido y poner límites inmediatamente, que es lo más o menos que estaba diciendo. En los primeros 7 minutos el árbitro tiene que imponerse y el juego se va a jugar de acuerdo a lo que el árbitro dice. O sea, la técnica y la táctica de juego que tengan los jugadores es el problema de ellos, pero el juego en sí mismo va a ser como el árbitro dice. Como yo digo, se va a jugar como yo digo. Entonces, hay que imponerse. Advertir, amonestar o expulsar ante el primer incidente serio que ocurra para no permitir la continuidad de incorrecciones. Si hay que amonestar, empezó el partido, fíjese, el caso de Boca el año pasado fue en la Sudamericana, a los 2 minutos a Víncula ya no ganaron. Porque fue fuerte, pegó un pisotón, le pisó, le puso el botín en la parte blanda del tobillo y el árbitro no dudó, eran 2 minutos de juego. Hacía 2 minutos que empezó el partido y el árbitro no dudó porque se fue corriendo, ya cuando fue corriendo fue metiendo una mano atrás y yo estaba sentado mirando y me lo eché. Mentira, porque en el grupo dijiste que estaba mal echado. Yo cuando vi que el tipo corre y ya iba metiendo la mano atrás que lo eché. Ya está. Pero estuvo muy bien allá. Sí, más allá del fanatismo, ¿por qué estuvo estuvo muy bien? bien. Porque ante el primer problema el árbitro se puso. Pasó ese día con Bolívar. Creo que fue Roldán el que le expulsó. Roldán creo que fue el que le expulsó el alto. Creo que sí que fue Roldán, sí. Bueno, ¿cuál es la prioridad en el árbitro, en el juego? Es que no llegue la violencia, que no se empiece a pegar. Para eso tenemos que ser proactivos y preventivos. No solo ante el árbitro, los asistentes también. Claro. Por suerte este año creo que van a tener los intercomunicadores, así que... No, alta, sí, creo que sí que ya el cachero me lo va a traer. Entonces, ya cuando nosotros vemos el primer roce entre jugadores, ya le tenemos que decir al árbitro. Che, fíjate, el 9 y el 4 que se cerraron un par de patadas. ¿Para qué? Para evitar que llegue la violencia. Otro tema, cuando se arman los tumultos, yo les digo, por experiencia propia y por conocimiento, nunca un tumulto tiene que terminar sin amonestados. Siempre tiene que haber alguna amonestación. En el tumulto hay que a uno de cada lado, a 2 de cada lado, a lo que sea, pero nunca dejar pasar un tumulto sin sancionar a nadie. Esto, sancionando, y más, si yo lo veo, que Héctor y Rodrigo ya venían medio ahí, y se arman el quilombo, y Héctor y Rodrigo ahí arman el tumulto, y yo no quiero llamar a los dos como está por los dos, ya les condiciona el juego, ya queda el juego condicionado, y evito que llegue la violencia. Como árbitro tenemos que estar atentos a que
buscar al culpable, tratar de identificar ya de antemano quién va a ser el que me va a querer joder el partido. Y es fácil, una vez que uno se acostumbra, es fácil. ¿Qué decís, Facu? Sí, aparte no siempre los amonestados son los que interfirieron en la polémica, porque casi siempre los que salen amonestados cruzados son los que entran al campo de juego sin autorización, que son los del banco, que entran a protestar cuando hay un tumulto. La mayoría, porque a veces son faltas comunes que terminan en un tumulto por la gente que entra a protestar, digamos. Pasa siempre. Bien, se pudrió el partido, se calentó la mierda, todo el mundo putea, todo el mundo grita, grita al público, grita hasta el partido, se fue a la mierda. Lo primero que tiene que hacer el árbitro es reducir la ley de ventaja. Es la primera actitud del árbitro cuando un partido se calienta es reducir la ley de ventaja, reducir al mínimo, cobrar todo. Cobrar hasta lo que parece. Se tocaron, lo cobramos. Hubo ahí una mancha, la cobramos. Eso cuando le decimos el famoso cortamos todo. Claro, lo llevamos corto al partido. Claro. Lo llevamos cortito. Los mismos jugadores, al cabo de cierto momento, cuando te empieza a decir, bueno, juez, pero está cobrando todo. Bueno, cuando ustedes se dediquen a jugar, yo dejo de cobrar. En voz alta, si uno lo dice así, es como que el jugador chipea que tiene que ponerse a jugar para que el árbitro no rompa las pelotas con el señor. Sí, pero ¿sabes dónde pasa el primer conflicto ahí con lo del TEC? Y entonces lo llevamos corto al partido. Pero el TEC siempre quiere jugar. Y esto es fundamental, ser justo en las decisiones, porque si cobramos acá una falta, la misma falta la cobramos acá, si acá la amonestamos, si acá expulsamos, acá expulsamos. El partido se calienta, tenemos que ser lo más planos posible, de donde uno cobra una cosa acá y no la cobra del otro lado, peor. Lo Sí, mismo, pero también, lo mismo también que pasa con las manos, porque por ahí se cree, ahí yo veo colegas, por ejemplo, vi colegas en el programa pasado, que por ahí tocaban la mano si quería ya a propósito del corte, no molestaban porque estaba lejos del radio, lejos de la posibilidad de hacer un gol. Y después le molestaba a otro que tocara la mano lo mismo y te dejaban estar mal. Entonces tiene que ser justo para todos. Cuando la mano Sí, el tema es sancionable. El tema de las manos es bastante rígido y mucho tiene de interpretación del árbitro. Claro. Tiene mucho de interpretación del árbitro. El árbitro por ahí interpreta que la mano que hubo allá no era una mano sancionable y acá una mano similar o parecía, la consideró sancionable. Pero es una cuestión del árbitro que la ve en ese momento. Ahí no se puede llegar a juzgar una mano sancionable o no sancionable, porque aparte el árbitro tiene 3 a 4 décimas de segundo para decidir si sanciona o no. Mario, Y aparte volviendo- Sí, Aparte que tiene que tener explicaciones para poder cuando una mano es sancionable y cuando no. sí, tal cual. Porque, ¿qué te va a decir? Con el jugador cuando esté al mismo diciendo así, no, si no era mismo que aquello, fue la misma, ¿no? Mario, volviendo al punto anterior, ahí de ser justo, cuando volvemos a las jugadas que son, hay veces, se justo cuando tomamos las decisiones, hay veces que uno, para empezar, no todas las faltas son iguales, nunca son iguales. Cuando uno toma el criterio de sancionar la falta para una amonestación o no, cuando vos decís que volvés a jugar y si cobraste una falta de amonestaste, cobraste la otra falta tenés que amonestar, o hay que amonestar, yo no coincido. ¿Por qué? Porque a veces una que nunca son la misma falta, nunca el jugador entra con la misma intensidad, con la misma agresividad, entonces Claro. no podés sancionar ahí. Es ser justo en el criterio que vos tomaste el otro. Claro, esto volvemos como las manos. Por eso, pero yo hablando de la falta, las manos sabemos que es. interpretación de lo que interpreta el Por eso árbitro. tengo que poner, vos estás jugando una jugada, volvés de todo ese tumulto, vos empezás a cortar,
le da la libertad pública, comete una falta acá, que era merecedora de una amarilla, y sale la jugada, va en el otra área, y capaz que no tiene la misma intensidad de potencia de la falta, entonces no es sancionable con una amarilla. Y te van a venir al humo todo, pero si allá vos le pusiste amarilla, ¿por qué acá no? Y yo creo, ¿no? Que a la hora, como dice él, de explicarle al jugador, vos podés tener todas las explicaciones para dar al jugador, pero también tenés que ver en qué momento del partido, cómo está la situación del juego, en qué temperatura está, porque a veces están recontra caliente y te vienen a preguntar y vos le explicás y no te quieren escuchar. Entonces, tiene razón, por más que vos le hablen. En esa situación es imposible tener un comentario o una explicación para una jugada. Es mejor callarte la boca, listo, juegue y se hincha la bola y te va. No, pero en esas condiciones vos no tenés que dar ninguna explicación, en mi punto de vista. Solo le da explicación al capitán si está cerca y si no. Pero pasa que los capitanes son. Si vamos acá a Iguazú, todos los que trabajan o hacen de capitán acá, ninguno está capacitado para Ya, eso. pasa mucho veterano que viene, por ahí viene alguno en una falta y te dice, pero ¿por qué allá molestaste y acá no molestaste? Claro. No, allá porque sí fue acá. Y Claro, el mismo que te preguntó bien, Claro, te eso, te contesta para la mierda. A eso es lo que voy, Facu, porque te pones a hablar con él, vas a terminar molestándolo porque Sí. él no va a aceptar tu decisión. Y entonces ahí está el criterio tuyo que le hace una protesta. Claro, sí. Protesta, ya le estás De todos modos, Bárbara está enojado con vos porque vos le explicaste, está enojado con vos. Es que Si no le el futbolista explicaste, nunca me habla, nunca me explica, no se puede hablar con él. Es que el futbolista se va a enojar con vos porque vos sos lindo, ¿no? Ya está. Bueno, eso es. Muy bien. Es imprescindible en el árbitro que siempre se muestre seguro, cabeza arriba, hombros hacia atrás, ceño levemente fruncido, boca cerrada. Es la posición típica de una persona que está concentrada. ¿Cómo? ¿Estás concentrado así? No, así no puedes estar concentrado. Estás concentrado con la cabeza, pecho arriba, el mentón levemente disparado, ceño un poquito fruncido y la boca cerrada. Eso da la mayor señal de concentración de una persona. ¿Sí? Entonces, mostrar una actitud de concentración y decisión para demostrar la personalidad adecuada de la situación, saber producir y vender. Un instructor que yo tenía, no sé si llegaste a conocer, Ángel, perdón, Facu. Ángel, sí. Ángel. Sí. Bueno, él decía la IAFA dice producir, y él decía vender. ¿Vender qué? Venderse, saber venderse, o sea, personalidad. que confíen en uno. El tipo está erguido, la cabeza arriba, esto conversador. En la clase pasada hablábamos del árbitro que vino de Oberá, el flaco que vino de Oberá a dirigir Central en los cuartos de final. Y en un momento se perdió, pero como el tipo en todo momento mantenía su postura, no se le fue el partido, él se perdió, y el asistente número 1 peor todavía. No sé cuál de los dos estaba peor, pero no sé si viniste, no sé si llegó un momento y el árbitro, si está por cobrar un tiro libre en el borde del área, el árbitro va, habla con el asistente 1, sale corriendo, viene hasta el medio del campo de juego, se para, pone los brazos en el carro, mira así y sale corriendo a donde estaba el tiro libre, ¿no? A donde tenía que ejecutar el tiro libre. No estaba perdido, se perdió, Se concentró. se perdió para mierda. Y eso que no fue un partido que ameritaba, no fue un partido porque en todo momento se dedicaron a jugar, pero para mí el árbitro lo superó el asistente, no, el asistente era un chico muy jovencito, para mí que ese chico no estaba a la altura, le dije a Crepagua, y me dijo que sí, que no había otro, bueno, el último lo hubiese puesto asistente 2, ¿Y no había un cuarto árbitro? Muy bien, saber controlar las reacciones. Nosotros como árbitros tenemos que saber controlar nuestras reacciones. Perdón, profe. Sí. Vuelvo al anterior. Está el cuarto árbitro ahí. El árbitro puede decidir Sí, en ese momento el cuarto Por eso el árbitro. cuarto árbitro.
En la final del anteaño pasado, el anteaño, el 2022 que me hizo Leandro, yo estaba de cuarto árbitro y me dio una jugada y el centrante que mete un golpazo en la costilla. Va a sacar, el asistente no está lejos, no está, y el árbitro estaba parado. Y era Leandro, porque Leandro se gira para mirar al asistente 1 y en ese lo llama Leandro, y me pasó otra cosa, Leandro ¿Alguien al asistente? y yo estaba de cuarto. Ah, por eso. Y tomás posición ahí. Entonces yo le dije, mira Leandro, tal jugador le pegó a tal jugador, venga, no, Es que la función del cuarto árbitro es esa. No, pero por eso te digo, si el asistente uno no está capacitado en ese Seguimos. partido, puede tomar el cuarto árbitro la posición. Seguimos. Saber controlar las reacciones. Hay gente que es de sangre muy caliente, gente que puede, te dice algo que puede y no reacciona. Y no hay que reaccionar. No hay que reaccionar. Más si el partido se está calentando, el árbitro debe permanecer. No debe reaccionar, que si te dice algo que se va a la mierda, le sacamos amarillo, le sacamos roja, pero no le contestamos, cuidamos nuestra propia reacción. ¿Está? Porque si no va a ser, ya que está el partido caliente y el árbitro encima, teníamos un árbitro acá a Costa, como lo conociste, que decía, bueno, pero anda, amarillento, le decía, el partido, hasta que un día un arquero le metió una trompada. Pero ese fue la lesión porque era grandote, ¿no? Sí, claro, era grandote, era en medio de trabajar con la policía, qué sé yo. Pero el tipo viene el arquero y le reclama y dice, ¿qué culpa tengo yo por ser amarillento? Yo creo que era que le rompió el tabique en una piña. Lo sentó del culo de la piña. Así que por eso hay que saber, en esos casos, controlar las reacciones. Bien. Lo que decía hoy, hombros echados hacia atrás, la cabeza quieta, cejas fruncidas, la sensación de seguridad y concentración del árbitro. El silbato debe ser largo, potente, para transmitir autoridad. Si vamos a cobrar una falta de amonestación de expulsión, el silbatazo tiene que ser un silbatazo largo, un silbatazo potente, que todo el mundo sepa cuando el árbitro metió ese silbatazo, se va. El silbato es la voz del árbitro y lo tenemos que poner con fuerza, con ganas, con garra. Bien, vamos a ver los motivos. ¿Qué motivos son los que originan generalmente el conflicto? Sanción de un tiro penal, o la no sanción de un tiro penal, una falta dentro del área, siempre pasa lo mismo, la sancionamos, no la sancionamos, el quilombo es el mismo. El quilombo es exactamente el mismo. O sea que si uno se quiere decir, no, uy, acá, cobro el penal o no lo cobro, va a ser exactamente lo mismo. Pero si lo cobras, los defensores, si no lo cobras, el equipo atacante. Entonces, siempre va a ser un motivo de conflicto. Así que como el árbitro está para que se hagan goles, lo mejor es cobrar. Y no salir en realidad. Claro. Porque si vos tenés, a ver, si de los dos lados vas a tener el mismo quilombo, por lo menos que hagan el quilombo y que hagan un gol. ¿Se entiende? Porque muchas veces, y los que somos árbitros en un país que tenemos más experiencia, sabemos que por ahí hay situaciones que uno se hace boludo para no cobrar un gol. Por ejemplo, Chacarita versus Chicago. Ahí tenés el huevo. Claro. Ahora, por ejemplo, los árbitros con el VAR, ¿qué hacen? No lo cobran, se lo dejan al VAR. Ese es bueno, porque va a Se lo dejan al VAR. Es más, el mismo árbitro, porque hay audios, que solucionamos en el partido de Yael Falcón, en el último audio, que le dice revisar esa jugada. El árbitro le está diciendo al VAR, revisar esa jugada. Sí. No, pero está buena la herramienta así, Japa, la primera, ¿no? Pero nosotros
Sí, no, Diego, porque vos al estar en el campo de juego, vos tenés que tener la potestad completa. O sea, si para vos fue un penal, vos tenés que sancionar el penal. La última que el VAR después te llame y te revoque o te afirme que es un penal. ¿Me entendés? Porque vos sos el árbitro del partido. Para mí está mal que vos dejes que el VAR te decida si es un penal o no. Porque vos estás dudando de lo que vos tenés que decidir cobrar, ¿me entendés? Claro. Yo por ahí porque también tengo una cierta inclinación en la tecnología y yo digo, si tengo el respaldo de la tecnología que me puede dar una mejor perspectiva, Pero usalo. hago lo que dijo el profe recién. Che, ahí tengo dudas, revisame. ¿Qué decís? Bueno, pero ante la duda, o sea, vos siempre tenés que tener una postura. O para vos, o es penal o no es penal. ¿Entendés? Si no es penal, no lo cobrás. Te llama el VAR y te dice, che, mirá, es penal porque revisamos y le pega y de adentro, listo, te va a cobrar penal. Ahora, si vos tenés la certeza que fue penal, cobrás penal. Después el VAR te va a decir, sí, hiciste bien, fue penal, o te va a decir, che, no, le erraste. ¿Entendés o no? Entiendo perfectamente. Igual para tener VAR nosotros. No, sí, bueno. Pero vos fíjate que vos pensando así, eso te va a condicionar el día de mañana cuando vos tengas que decidir una acción en el campo de Ustedes juego. vean Entiendo lo que acaban de apuntar. jugando en la liga, el mismo árbitro, los errores que comete cuando está jugando la Copa Argentina. Claro. Porque la liga tiene el VAR, entonces descargan en el VAR y después cuando dirigen la Copa Argentina, estamos hablando de la Molina, por ejemplo, en la Copa Argentina hace agua, de hecho la Molina no dirige Copa Argentina, no sé si se toman en cuenta. Sí, pero ese... Hace agua el tipo, o sea, si no tiene el VAR de apoyo, el tipo hace agua. No, Lo porque pone porque la Molina, el hijo de Bueno, pero ese es la mafia de AFA ahora. prácticamente. Bien. O sea que entre sancionar y no sancionar un penal, el quilombo es el mismo. Así que bueno, si nosotros vemos o ante la duda, lo cobramos. Ante la duda, lo cobramos. Siempre digo, si tengo dudas de sacar Pero una Mario, mano, ahí pasa, yo creo que es un conjunto de cosas, porque pasa desde el momento de que vos entras a la cancha, la concentración que tenés, la posición que vos tenés en el campo de juego, un montón de cosas pega juegan. todo. Y no solo eso, sino de tus asistentes también, porque podés aportar de tus asistentes. Sí, obviamente. En mi campo no, yo no lo vi, ¿vos lo viste? Siempre Pero en digo- Nacional sí pasó, ¿no? El tema del trabajo de los asistentes, y yo siempre hablo de este cuadro, que están los dos ojos del árbitro y los dos ojos de los asistentes. Son 4 ojos mirando esta zona. Claro, Tienen que estar es que- siempre es que- enfocados. Claro. Y más si tienen los auriculares, con los auriculares se hacen facilísimo. No contame un chiste gallego. Eso, Bueno, eso bien. se trabaja en el campo de juego, Sí, ¿sí? no, le digo por experiencia, no se pongan a volver con los auriculares porque Nada, se desconcentra y se pudre todo. Bueno, no tomar decisiones apropiadas de jugadas fuertes y malintencionadas. Y hay veces que parece que el árbitro, no sé, como que tiene, o como, no sé, o porque es el amigo, porque es el vecino, porque, no sé, el compañero de trabajo, y no lo quiere sancionar. El tipo entró con las 2 patas hacia adelante, se lo lleva puesto, lo levantó para arriba y el árbitro no toma ninguna resolución. No toma ninguna sanción disciplinaria. Y eso es motivo para que se recontrapudre la cosa. Motivo de conflicto, la amonestación de los jugadores. Muchas veces cuando amonestamos a un jugador, sacamos la mesa y te digo, bueno, no, pero ya no amonestaste, aquí no amonestaste, así que estos son los motivos. Todas las faltas dentro del área son amonestaciones. Todas las faltas. No. El criterio es fácil, yo siempre digo, lo más fácil que tiene el jugador, el árbitro, es primero que ya la mayor sanción que tenemos es el penal. El penal o el tiro libre en defensa. O sea que de cualquiera de las dos maneras estamos sancionando a un equipo que llegó hasta el área y le cobran un tiro libre en contra. Todo ese esfuerzo que hizo para llegar hasta ahí. Y al revés, el tema
el tiro penal, que es una sanción bastante grave ya de por sí. Ahora, si esa misma falta en el medio del campo de juego la amonestás, dentro del área también la amonestás. Ese es el criterio. Si vos a este manotazo en la cara, acá en el medio campo, le vas a sacar amarilla, dentro del área también se la sacás. Ahora, si acá este empujón o este agarre acá lo cobraste pero no lo amonestaste, dentro del área tampoco. Porque ya le estás cobrando la pena máxima que entonces, ese es más o menos el criterio. ¿Querés saber cuál es el criterio? El criterio es ese: si lo amonestás en medio de campo juego, dentro del área también. Si no, le cobrás la falta, le cobrás el tiro penal y no la amonestás. Ese criterio se tenía, por ejemplo, árbitros muy viejos, como en el caso de Espíndola. Espíndola, por ejemplo, que te amonesta toda la falta dentro del área, te pone el penal y la amonesta. Y la amonesta, porque ella lo tiene incorporado, tiene más de 40 años de árbitro, y antiguamente sí se decía falta dentro del área, penal y descuento. Pero ahora no, ahora es otro. Es objetivo, ¿no? ¿O vos qué recomendás en esas condiciones? Uno de los graves problemas para que se inicien los conflictos es este, y no estar cerca del juego. Y no estar cerca del juego, no marcar presencia. Y como consecuencia de no estar cerca, los jugadores se empiezan a enfrentar. Sobre todo los tiros libres cerca del área de tiempo. Esto cuando le decía de la historia, con respecto a esto, yo he visto árbitros acá, yo por este año voy a venir a ver los partidos, les voy a mandar la devolución de hacer por privado, las felicitaciones las voy a poner en el grupo y las observaciones las voy a mandar por privado. Yo he visto árbitros marcan el tiro libre y dan la orden siempre mirando la pelota, y acá un desmadre y el árbitro se queda mirando la pelota. Cuando en un trabajo en equipo, que ya vamos a hacer los trabajos en equipo, lo normal es que el árbitro ubique la pelota, la acomode con el pie. A partir del momento que la acomode con el pie, el asistente más cercano se tiene que hacer cargo del balón. O sea que si el jugador lo patea para adelante, el árbitro, el asistente más cercano. Entonces el árbitro, una vez que ubica y lo pisó, ya el asistente tiene que saber que es responsabilidad de él. Y ahí el árbitro se va mirando ¿qué? La zona de conflicto. Ya no le interesa más el balón, porque el balón a quién le interesa. Al asistente. Está, el balón queda a cargo del asistente. ¿Eso refiere a que si el jugador cambia de posición el balón o adelante? Claro, pero se va a adelantar. ¿Cuántas veces pasa? ¿Y es un generador de conflicto? Sí. Porque se dio vuelta adelante, el jugador te tira la pelota para adelante. O no la tira para adelante y la barrera te empieza a protestar que la tiró para adelante y el jugador no la pudo. O le va llevando. O la barrera se empieza a adelantar cuando el árbitro se está yendo y empieza a adelantar. Todo eso es problema del asistente para que el árbitro vaya a la zona del conflicto. ¿Pero eso está escrito o es algo que se entiende a...? Yo no sé si se modificó, pero en realidad vos nunca tenés que darle la espalda ni al balón, ni a la barrera, ni a los jugadores. Siempre Claro. te alejás de la situación de juego buscando una posición donde vos podés ver el pateador, la barrera, tu asistente, el arco, el área y el tumulto. O sea, vos tenés que ir buscando, nunca tenés que darle, no sé si se modificó porque no tengo Yo entendido. por ejemplo hice así siempre. No tenés que darte vuelta ni darle la espalda. El jugador está acá, acomodó el balón ahí. ¿No? La barrera, vos marcaste la barrera, el jugador está ahí, siempre mirando a tu asistente acá, venís, te acomodás, todo tu mundo acá, te venís, nunca te vas de espalda. ¿Entendés? Al menos eso, no sé si se modificó igual en Y la zona donde va a caer el balón te queda tu espalda. No, por eso vos vas buscando la situación, o sea, no te desligás completamente Por eso te digo. de la jugada. Ya hace desde
el 2022, 2023. Sí, por eso te pregunto, yo no sé si se modificó o no, eso no lo Se sé. empieza a hacer esta técnica. ¿Dónde la van a ver? Pónganse a mirar los partidos del Nacional B, o los partidos de Copa Argentina, pero sobre todo los del Nacional B. Vean los partidos de la Nacional B. Vean que el árbitro viene siempre, o marca con el aerosol, o si marca con el aerosol no hay problema, pero si no, vean que pisa la pelota. Pisa la pelota y se va. Porque en el momento que pisó la pelota le dijo al asistente hacerte cargo, al asistente más cercano, ya sea el 1 o el 2. Igual, ¿Qué pasa? Entonces, si el tipo adelanta el balón, el asistente, si tiene intercomunicador, le dice, che, adelantó la pelota o se te adelantó la barrera. Y vos te enfocás en dónde? En el punto de conflicto. Hay dos puntos de conflicto dentro del campo de juego. Hay dos puntos de conflicto dentro del campo de juego. Uno, ¿El área? no. ¿No? Uno, La zona del arquero. no. ¿El balón? ¿Eh? ¿El balón? Uno donde está el balón. ¿Y el otro? ¿dónde va a caer el balón? ¿Dónde va a caer? Son los dos puntos de conflicto que tenemos en el campo de juego. Estaba bien lo que vos dijiste recién, no hay que perder de vista el balón. Pero ¿qué pasó? Donde va a caer el balón es una zona de conflicto. Acá hay agarrones, patadas, Claro, codadas. sí, por eso. Entonces, ¿cómo haces en un tiro libre que tenés la gente acá agarrándose todo y usted va a estar mirando al que va a patear? Para eso el asistente se tiene que comprometer. Bueno, pero eso para eso tenemos que juntar y hacer trabajo de equipo acá. Es trabajo en equipo, trabajo de campo, repetición, 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 trabajo de campo, eso es lo único que te va a dar la certeza y la seguridad de poder trabajar con alguien. Bueno, como yo le hablaba de la historia del partido, suele suceder partidos donde la mala actuación del árbitro ha perjudicado a uno de los equipos. Cuando fui el año pasado tuve el honor, con mis 58 años, de ir a dirigir un partido de primera nuevamente, que fui ahí con Carlito. Estaban enojadísimos con un árbitro, porque el partido anterior, bueno, uno de los últimos dos partidos que ellos jugaron con los Cadres, como no está presente para decir quién es, estaban malísimos con ese árbitro. Estaban, ¿sí o no? Carlito, sí. Estaban emputecidos porque aparte había perdido el delante de oro por la supuesta mala actuación de ese árbitro. Así que esa mala actuación ya predispone mal a los jugadores. Entonces cuando los jugadores del Almirante Brown ya habían los árbitros de Iguazú, ya había una mala predisposición. Y se notaba en los jugadores del Almirante Brown que había una mala predisposición al principio, después cuando terminó el partido vinieron a saludar todo. La verdad que salió bastante bien, a pesar de que el árbitro era muy pesado. La reacción de la tribuna también hace calentar los partidos. La reacción de la tribuna, se empiezan a los insultos, empiezan los quilombos de la tribuna, hace que el partido de adentro se caliente. Otra cosa, la reacción del cuerpo técnico con respecto a los jugadores y al árbitro. En el último provincial que vine a ver, el técnico, ¡hágalo, reventalo, a los gritos! Ni el asistente uno, ni el árbitro parecen haber escuchado que un técnico le estaba diciendo reventalo. ¿Y eso qué es, Diego, vos que estás en la fuerza? ¿Cómo se caratula eso? Y... ¿amenaza? Incitación a la violencia. Está incitando a la violencia. El técnico le está diciendo, le está ordenando a sus jugadores que sean violentos. Y no la dejen pasar. Bueno, dentro del campo de visión del árbitro está la expulsión del tiro libre, sector del área penal, no perderlo de nunca de vista el árbitro asistente. O sea, he visto árbitros que
Es lo que yo te decía, Mario. Sí, sí, está. Pero esto se refiere más a lo global, es decir, está el área acá, hasta el círculo central, y hay árbitros que se ponen de este lado. Y los asistentes quedan a la espalda. Y no lo he visto uno, lo he visto Eso hay que hacer mucho trabajo de campo, Mario. Hay que hacerlo. Para llegar a eso, la única es el trabajo de campo. Es hacer los trabajos de campo, sí, pero bueno. No, Que venir, aunque sea una vez por semana, y lo trabajamos, jugamos, yo traigo una o dos pelotas, como la prendemos a las torres. ¿verdad? ¿Cómo hacía Ángel, Mario? Eso es planificación. ¿Cómo hacía Ángel? ¿Verdad? Ángel, ¿cómo hacía? Claro, pero lo que pasa es que es iba una vez por mes. No, era la realidad, sino a la situación de ponerte en el campo de juego, a eso me refiero. Ah, no, se cagaba pedo, hermano. Eso es planificación, perdón que lo diga, ¿no? Y eso existe. Sí, no, bueno, por eso te digo. Porque si yo por ejemplo estoy enseñando cómo estoy con Leivas, tengo que decir cómo vamos a trabajar. Tomar la decisión. Claro. Bueno, Y aparte del campo. una de las cosas que el árbitro tiene que tener en cuenta, Sí. Me parece que sí. una de las cosas que el árbitro tiene que tener en cuenta son los vivos, los falteros, la gente que tiene esa calidad para tirarse, defensores y atacantes. Defensores y atacantes. Hay defensores que al menor contacto se tiran al piso y empiezan a dar los gritos. ¿Va? Que se tira por tirar. Entonces son los ingresos en las áreas y se tiran a la pileta para ver si el árbitro compra o no compra. Entonces, el árbitro tiene que tener, cuando ve que el jugador, porque por ahí puede ocurrir que hay un contacto y el jugador se tira, pero se tiró nomás. Se tiró. No reclamó, no, nada, él se tira. Le cobrás y no le cobrás, uno se levanta y sigue jugando. Pero hay jugadores que se tiran a la pileta y empiezan a los gritos. Ese jugador tiene que ser. Como el nuevo central, el rey ese grande, ese. Le tocaba y se tiraba. Yo muchas veces. No le podían tocar a él. A él no le podían tocar porque se tiraba o paraba, dejaba jugar. Sígale, sigue si no te hizo nada. Le tocaban el brazo así, paraba. Sígale. Pero siempre jugó así, ¿no? ¿Sí? No, sí, hay tipos que son Damián, que juega en Villanueva. Y Damián se te tira 10 veces, de las 10 veces una y con infracción, la otra no se te tiró la pileta. Fede Jara de central también. Fede Jara, el que estaba hablando de el aduanero, Luis, el aduanero, Montero. Estoy hablando de veterano porque es lo que yo estoy jugando, ¿no? Yo sé que a Montero tengo que tenerlo cerca porque el tipo no solo se tira, sino empieza los gritos. Y si lo molesta y grita más todavía. Huevo. Jorge. García. Y cuando No, bastante centrado, un jugador bastante centrado. disculpe Mario, en ese criterio, ¿no? Cuando el jugador se tira y por tirarse, por sí decir, vos le molestás, y si no sigue ahí tirado, ¿cómo sancionar eso? Porque él queda tirado, pero no Pero hay que ver cómo sigue la jugada, hay que hacer una lectura de juego. se le puede expulsar también si sigue simulando la jugada. Amonestar con seguridad. Amonestar con seguridad. Muy bien. Otra de las cosas que están, por eso siempre cerca de la jugada o con la jugada dentro del buen campo de visión, es porque muchas veces los jugadores se agarran una cara y se tiran para atrás y no los tocaron. Y no los tocaron. No sé si ustedes vieron ese caso del Botafogo con el Flamengo, que el jugador del Botafogo le agarra el brazo y con el mismo brazo el jugador se pega en la cara y se tira. Claro, el árbitro que puede decir. El tipo hizo así, pero en realidad fue el jugador que le hace con la mano así. Le agarra el brazo que lo tenía flojo y se lo lleva a la cara. Y el árbitro allá y dijo que vino y le sacó roja.
Y después está el jugador que, No sí, había VAR. que sí le hacen falta, pero exagera demasiado. Ya, bueno, todas esas cosas, si uno está cerca de la jugada, si uno está cerca, uno evalúa con mucho mejor criterio. Para eso tenemos que tener un estado físico, también físicamente. Son 90 minutos que están corriendo, y realmente los últimos 15 minutos son lo que más exigen que el árbitro esté cerca de la jugada. Más si va a un gol de diferencia o partidos que se jueguen por ahí, o cuartos finales, semifinales, octavos. En los últimos 20 minutos es donde más el árbitro tiene que estar cerca de la jugada para que no pase esto. Las lesiones. Las lesiones. Se empiezan a tirar, se tiran y se agarran, gritan, qué sé yo, bueno, no le para el partido, entra el médico, se lo saca, el tipo peleando, sale, inicia el juego y el jugador empieza, juez. ¿Qué hay que hacer ahí? Dejarlo. No está molestando. ¿Por qué causa digo? Yo por lo general, cuando pasan las cosas, mínimo un minuto y medio, Claro, sí, Es que ahora se modificó ese reglamento, ahora está así que tenés que estar un minuto. Pero. La que veníamos haciendo ya. ¿Por qué no molestaría, digo? ¿Simulación? Ahora oficial. por entorpecer Por conducta antideportiva. conducta deportiva. Por conducta antideportiva. Eso es una conducta antideportiva. Salieron, se puso un manto de paleta, se empieza a saltar que quiere entrar y entran corriendo. Cuando salieron a lo mejor por el lado de un compañero. Ese tiempo se tiene que llevar sí o sí a guerra. Sí o sí a guerra. Porque si no me lo voy a volver a hacer. Y se Si va me sale de juego, me lo voy a hacer de nuevo. Y más que nada cuando van ganando por un gol, faltan 5 minutos para terminar el partido, pasan esas cosas. Bueno, hay que agregar el tiempo suplementario. las manos dentro del área, en este caso las manos para hacer un gol, hay que estar cerca como la mano de Dios de Maradona. Y el asistente de ese partido dijo, yo vi la mano, pero en ese mundial todavía el asistente no tenía autorización para cobrar del árbitro. Y lo mismo pasó con Argentina en el 82, en la final de Argentina-Alemania, cuando Sensini se tira por delante del jugador, toca el balón, despeja el balón, el jugador de Alemania se tropieza por Sensini y el árbitro cobra penal. Y el asistente vio, pero en ese momento no podían intervenir. El asistente vio que no fue penal. Y perdimos un mundial por un árbitro que estaba medio lejos y un asistente que no podía intervenir. En los dos casos había intervenido el asistente. ¿Y lo de Higuaín? ¿De dónde El de Higuaín ese fue un penalazo. El de Higuaín, hasta el día de hoy, está terminando por penal. Sí, pero el asistente. Así que bueno, hay que tener en cuenta que cerca del área, vuelvo a repetir, los últimos 20 minutos de juego, más si hay un gol de diferencia y se juega por algo, digamos, octavo de final, pasar de la fase de grupo, o lo que sea, es donde más tiene que marcar presencia el árbitro. Bien. Muy bien, tenemos un contacto, sin infracción, el juego sigue, tenemos una simulación, tarjeta amarilla, tiro libre indirecto. La simulación se inicia con tiro libre indirecto. Hubo una falta imprudente, tiro libre directo, falta temeraria, amonestación y tiro libre directo, uso de la fuerza excesiva o brutalidad, dice ahora, expulsión, tiro libre directo,
Jugada peligrosa. ¿Cuándo hay una jugada peligrosa, Diego? Cuando es potencialmente, cuando potencialmente la acción puede dañarle el físico, la integridad del jugador. Exacto. ¿Capito? Está bien como Está bien. Bien. Profe, Evaluamos la jugada peligrosa porque no hubo contacto, pero si había contacto era amonestación o expulsión. Ese es el criterio. Cuando va directamente ¿Ah? a la mano. El criterio es una jugada donde no hubo contacto, pero de haber contacto había una tarjeta. Amarillo o roja. yo la otra vez en el sub 15, creo que sub 16, no me acuerdo. Me acté nomás corriendo hacia la pelota, la arquero agarra el balón y ya no hace esto. Yo le coloco un tiro directo. No, bueno, No, no, tiene la mano y le aparece la pelota. Es una jugada antipartida. y se ha sido amonestado. Está bien, tiro directo. Bien directo dentro del área. Pero Fue eso eso, sí. sí. Y la molesté. Está bien. Sí. ¿Y cómo está el tiro deportivo? Sí, porque el pibe agarra, el nene viene así y el nace así. La madre que le agarra la pelota. ¿Y qué pasa si no se titularon un sopapo? Es una provocación. Está provocando Ahí se van los dos. La provocación busca la reacción. No sé qué le toca, pero yo sé. Ahí se van los dos. Pero bueno, ¿En serio? bien. Las faltas de tiro libre directo, tiro libre indirecto, ¿cómo sabemos, Rodrigo, cuándo es tiro libre directo, cuándo es tiro libre indirecto ante una infracción? El tiro libre directo es cuando hay un contacto. Hay un contacto. Toda infracción con contacto físico se reanuda con tiro libre directo. Toda infracción sin contacto físico se reanuda con tiro libre indirecto. Esto involucra también Lo mismo que las manos son todas directas. todas las manos son tiro libre directo. Todas. No hay tiro directo en las manos. No hay todas. Hubo un árbitro de primera el año pasado, en principio del año pasado, cobró un tiro libre indirecto estirado de una mano fuera del arquero. El arquero saca y le fue corriendo un jugador atrás, es indirecto, muchachos, es indirecto, muchachos, es indirecto. Y el árbitro se cobró indirecto. No. Fíjense cómo influyen los jugadores. Decía que no estaba Julia ahí, la señora. No, lo peor es el árbitro que estaba de asistente. El árbitro que estaba de asistente era un árbitro de experiencia. Y no lo llama. Muy bien, ¿cómo superamos los conflictos? Siempre la actitud positiva, siempre el árbitro nunca debe perder la calma. Si estamos nerviosos y nos tiembla la pajarilla, porque me ha pasado en los árbitros más de experiencia, les ha pasado alguna vez que han estado en situaciones que uno hasta se hace la pregunta, ¿qué mierda estoy haciendo acá? ¿Viste? Pero siempre debemos mantener una actitud positiva, estar sereno, mostrar una presencia íntegra, nunca retroceder ante el acoso de los jugadores. Siempre ante el acoso de los jugadores salgamos hacia un costado. Siempre hacia un costado. Vamos a hacer medio paso para atrás, pero salimos hacia un costado. Nunca retrocedemos, porque si retrocedemos, le estamos dando terreno al jugador. No retroceder, señores, cuando vienen el tumulto hacia los árbitros, siempre sacan hacia un lado, no retroceder. Retrocedemos y los jugadores agarran por ahí. Claro. Y apretan miedo. Tratar y saber resolver los conflictos con total autoridad. Es bueno hablar, el árbitro en voz alta, es bueno comunicarse el árbitro en voz alta. Si corresponde sacarle una a la tarjeta roja para amedrentar al resto. Alguien puso un video el otro día de Morocho Que tenía en la mano la roja. por la actitud había finalizado el partido, había interrumpido el juego, se me hace, y se paró con la tarjeta roja en la mano. Y claro, nadie fue a reclamarlo. Nadie se acercó a reclamarlo.
Lo hizo Ah, bien. yo vi ese. Bueno, está bien eso. Y eso, todo lo que el árbitro haga para amedrentar al jugador, que no tome valor, que no nos gane, todo lo que el árbitro puede hacer dentro del marco legal está bien. El árbitro, ¿dónde está escrito que el árbitro tiene que sacar la roja y que no la da mano? En ningún lado. Bueno, ¿sabes por qué te digo eso? Porque eso yo hice en Buenos Aires. Y me sacaron por todos lados Bueno, porque no tenía que hacer. Pero era. mantener autoridad por sobre todas las cosas, es muy triste ver un árbitro que se cobarda frente a los jugadores, empieza a retroceder. ¿Sí? Y cuando más retroceden los jugadores parece que agarran más coraje. En cambio, si uno se planta, sabe que si te toca en la roja, así que no, si uno se planta y de última así, ya digo, salgan hacia los costados. Profe, vos lo mantenés la distancia por la mano. Sí, también. Si vos ves que se te va a venir encima, ahí nomás. Ahí nomás. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? Ahí nomás. Igualmente hay algunos que te van a querer sacar la mano. Eh, La persona van a querer pegar por la mano. Sí, pero ya pasó. Salir del mismo, pero mostrando rapidez. O sea, Me quiere pegar. salimos hacia los lados y tocamos el silbato. Otra vez, salimos hacia los lados del conjunto tocando el silbato. Es una forma de bajar un poquito. No dialogar mucho, no hablar mucho, tener frases cortas, tenga cuidado, no se exceda, basta de tener esa actitud, así no, de esa forma no hable más señor, no diga cállate la boca. Hay un árbitro que dice cállate la boca y no está bien eso. Le vamos a decir no hable más. Si lo decimos en voz alta, O no protege, también se puede. cuide sus palabras, no hable de más, cuide sus palabras. Ojo con lo que está diciendo. Ya cortamos. Claro. Cuando dice, no, cobrando cualquier cosa, ojo con lo que está diciendo, señor. Es que está amenazando. Última vez que hace eso, no entramos si la próxima te voy a conectar eso porque ahí sí es una amenaza. Pero sí podemos decir, última vez que hace eso, no es forma de jugar. Esto lo tenemos que decir en voz alta. En voz alta. Bien. Esta es una de las formas de salir de los conflictos. Esta es una forma de salir de los conflictos. Tratar, en toda manera, tratar de que el partido no se nos vaya de las manos, que el partido no nos quede grande. El partido no nos quede grande. Sobre todo los árbitros debutantes. Estas cosas a las que no lo digo, este año, imponer esa autoridad, a nosotros cuesta mucho. Se nota. Ya, muy. Así que, como yo decía en la clase pasada, a mí me ha dado mucho resultado cuando tomo una ventaja, decir que doy una ventaja. Sigue por ventaja. Me ha servido mucho. Es como que el jugador que recibe la infracción, que normalmente puede quedar protestando, cuando escucha que el árbitro está diciendo sigue por ventaja, y como el jugador se aplaca un poquito. ¿Alguien quiere preguntar, sugerir, agregar? Yo creo que todo esto se puede corregir teniendo con la trabajo de campo, como dice, pero tenemos que matar todo. Claro, o sea, sí, tenemos que tratar todo. Porque no todos tengan el mismo criterio, ¿viste? Y por ahí, yo creo que si hacemos un trabajo de campo, un poquito más. Vamos a tener el mismo concepto, ¿no? De ahí es mejor, mucho mejor para trabajar más tranquilo. Lo que pasa es que unificar los criterios y todos los árbitros en la misma situación, o lo mismo, y hacen lo mismo, todo se hace más fácil. Pero si en una jugada Papu saca amarilla y tenían
no saca nada y Diego saca roja, está en un problema. El problema lo tiene de Damián, que no sacó nada, porque cada vez que sacó amarilla y ella sacó roja y también no hizo nada. Entonces, ¿qué es lo primero que van a decir? No saben bien. Entonces, lo ideal sería siempre modificar los criterios y tener los mismos criterios de todos para cobrar la misma falta con la misma sanción. ¿Bien? Héctor. Para mí son los modos, porque a mí me ha pasado veces que me dice, juega quieto, y yo no quiero que me cobre todo lo que sepa. O sea, que me diga, hay gente que tiene miedo de cobrarte un penal cuando es penal, o llamarte cuando realmente tiene que llamar, y todo lo que veo lo tiene que cobrar. Bueno, sí, eso es terrible. Entonces por eso es importante ese trabajo en equipo, porque yo mañana me toca por decirte con Damián y no le puedo decir a Damián que cobra, ¿verdad? Y tampoco me gustaría que me diga que tengo que cobrar, porque se supone que lo sé. Entonces, dar la libertad a los asistentes a hacer su trabajo y el árbitro confiar en los asistentes, para mí. Porque mayormente pasa que te dicen, mirá, no me cobres esto. Es lo que la discusión de eso que íbamos el otro día, otro por ejemplo Facu, porque el ingeniero decía, bueno, si me cobro un penal tengo que ir corriendo a consultarlo a ver quién hizo el penal, cómo fue el penal. No, porque yo confío en mi asistente. Si a mí Facu me cobra un penal, yo no cobro penal sin preguntarle a Facundo que me cobró, porque yo confío en él, porque es mi compañero y porque sé que va a hacer un... Y porque le hizo quieto decía. Principalmente un beso, lo peor que Pero por eso, aunque a muchos no les guste y les moleste o les dé fiaca, paja, lo que sea, es iniciar el trabajo de campo. Es la única forma que nosotros como árbitros podamos conocernos más y trabajar en conjunto, ¿entendés? O sea, nosotros nos conocemos desde un año que estamos trabajando. Y vos sabés cómo yo soy, yo sé cómo sos vos. Y faltó 2 o 3 veces trabajar en conjunto. A eso voy, a él no lo conocemos, ¿no? Ah, bueno, pero. Y él viene, y me toca el asistente y voy y le digo, che, chato, no me cobré nada de esto y de lo otro. Él se va a sentir que no. Es que no tenés que trabajar. No puede pasar. Pero vos fíjate, ¿cuántas veces trabajamos juntos? Y es juntos? diferente si yo le digo, che, ¿cómo tú no me cobras? Bueno, mirá, haz tu trabajo como a vos te sale, cobrar todo. Eso es bien. ¿Entendés? Pero a mí cuando yo vine acá, me pasó de una conocida. Bueno, pero vamos a poner un ejemplo. Y a veces yo siento que tengo Yo te voy a poner un ejemplo claro mío que me pasó a mí y me pasa al día de hoy. Yo no tengo ningún problema de trabajar con ninguno. Me designan y voy y hago mi trabajo y trato de hacer lo mejor posible, con errores y aciertos, como siempre pasa. Pero yo puedo cagarme de risa con Goncho, que no está presente, y él sabe porque se lo dije en la cara. Puedo estar cagándome de risa con él, charlando antes del partido y todo, y yo sé que a la hora de que él esté en el asistente mío, tengo que estar más atento que él, porque él se va del partido. Porque él se va del partido, habla de afuera, se respeta en la tribuna, cosas, y la responsabilidad es tuya. Ya sabemos, ¿Entendés? Pero no por eso pasa que yo no voy a trabajar con él. Simplemente estoy así que cuando estoy con él, tengo que ajustar más en ese sector.